Lección 22. El emblanquecimiento de Brasil. El cambio durante las etapas finales del siglo XIX al XX fue un periodo crítico en la evolución de la sociedad brasileña. Durante esta época, el tejido social, cultural y político de Brasil se sometió a una transición significativa. La abolición de la esclavitud en 1888 y la proclamación de la República en 1889 allanaron el camino para la introspección y la reconsideración de la identidad brasileña. Emergió entonces la política del emblanquecimiento o branqueamento, un conjunto de iniciativas destinadas a redefinir la identidad brasileña a través de la perspectiva europea. João Batista de Lacerda, director del Museo Nacional de Río de Janeiro, fue uno de los principales defensores de esta política. Durante el Congreso Universal de las Razas, celebrado en Londres de 1911, Lacerda postuló que, gracias a la inmigración europea, Brasil se convertiría en un país predominantemente blanco en un lapso de 100 años. Bajo la premisa del branqueamiento, las élites de Brasil intentaron mejorar la raza brasileña. Este esfuerzo por el mejoramiento racial se manifestó en una preferencia marcada por los inmigrantes europeos en lugar de los no blancos. La estrategia del emblanquecimiento se centró en promover la inmigración desde Europa, incentivar la asimilación cultural y favorecer la mezcla racial. El emblanquecimiento, sin embargo, no solo se circunscribía a un cambio demográfico, también tenía una dimensión cultural importante. Las élites se propusieron europeizar Brasil en términos de cultura, idioma, costumbres y pensamiento. Esta ambición fue respaldada y promovida por intelectuales y políticos influyentes que veían en la europeización una vía hacia el progreso y la civilización. Sin embargo, la política de emblanquecimiento tuvo un efecto perturbador en las comunidades negras y mestizas de Brasil, que se sintieron marginadas y alienadas en su propio país. Las repercusiones sociales de ese proceso aún resuenan en la sociedad brasileña contemporánea, una sociedad que todavía lidia con su diversidad racial y su legado histórico. Desde una óptica decolonizadora, es imperativo someter a crítica la política de emblanquecimiento. Es crucial reconocer cómo este proceso constituyó un intento de erradicar la cultura e identidad afrobrasileña en favor de un ideal europeo de civilización. Al hacerlo, podemos iniciar el desmantelamiento de los efectos duraderos de estas políticas y avanzar hacia una visión más inclusiva y diversa de lo que significa ser brasileño. En suma, la política de emblanquecimiento de Brasil en los albores de la República fue un esfuerzo consciente para transformar la identidad racial y cultural de la nación. Impulsada por figuras prominentes como João Batista de Lacerda, esta política dejó una huella profunda en la historia de Brasil, cuyo impacto se sigue sintiendo hoy. Al examinar y cuestionar estos aspectos de la historia brasileña, podemos aprender de los errores del pasado y trabajar para forjar una sociedad que celebre su diversidad en lugar de suprimirla. El branqueamiento, por tanto, fue un fenómeno histórico que, a pesar de su propósito declarado de mejoramiento racial, resultó en la opresión y marginalización de las comunidades negras y mestizas en Brasil. La europeización forzada no solo alteró la composición demográfica del país, sino que también impulsó la asimilación cultural, a menudo a expensas de la rica diversidad cultural y racial de Brasil. Este proceso no solo fue una violación de los derechos humanos y la dignidad, sino que también tuvo efectos perjudiciales a largo plazo en la cohesión social y la identidad nacional de Brasil. La crítica de la política del emblanquecimiento es esencial para comprender las dinámicas raciales y sociales actuales en Brasil. Al abordar este pasado, Brasil puede enfrentar los desafíos actuales con una mayor comprensión de sus raíces históricas y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. En conclusión, la política de emblanquecimiento en Brasil durante la era republicana temprana constituyó un intento deliberado de remodelar la identidad racial y cultural de la nación, con profundas consecuencias que perduran hasta el día de hoy. La lucha por reconocer y desmantelar las repercusiones de estas políticas es un aspecto crucial para comprender el desarrollo de la sociedad brasileña moderna. Al examinar estas políticas y aprender de los errores del pasado, podemos esforzarnos para construir una sociedad que celebre su diversidad y riqueza cultural en lugar de intentar suprimirla. La lección más importante de esta era es la necesidad de respetar y valorar todas las contribuciones a la identidad nacional, independientemente de su origen.